Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascendi. Gracias por acompañarnos una vez más y le invito a que permanezca durante toda la charla que vamos a tener en unos momentos más. ¿Por qué? Porque sin duda creo que vamos a aprender mucho de lo que podemos hacer por otros. Es una charla que vamos a tener con una abogada muy connotada, muy prestigiada, que no solo en el terreno empresarial, donde ella ha participado por muchos años, ha tenido un gran éxito. Creo que el mayor de sus éxitos lo tiene precisamente en la gente que ayuda de forma gratuita. Ella es Ivette Montero y es la directora y creadora del Centro Mexicano Pro Bono. ¿Qué es esto? Bueno, se lo estaremos platicando, pero le adelanto que cualquier persona, a pesar de no contar con recursos económicos suficientes, puede tener la alternativa de recibir ayuda legal de calidad en sus asuntos. Quédese con nosotros, que estoy seguro que vamos a aprender mucho de este ejemplo de vida. ¿Vamos? Ivette, muchas gracias antes que nada por permitirnos venir en estos tiempos en los que no es fácil todavía hacer entrevistas presenciales y que nos hayas abierto este despacho para poder platicar de esto que siento que es tu pasión, al menos yo lo veo así, porque una persona que ha tenido tanto éxito en el derecho corporativo como es tu caso y que de repente decide dejar todo por seguir ayudando a la gente que no tiene una ayuda legal importante porque no cuenta con recursos, creo que sí, tiene que ser una pasión y tiene que ser, habla muy bien de tu bonomía. Para poder entrar en materia y antes de tocar estos aspectos legales, yo quisiera preguntarte por tus orígenes, si me lo permites. ¿Dónde naces? ¿Cómo fue tu niñez? Claro. Carlos, pues muchas gracias. Yo primero quiero agradecer muchísimo a todo el equipo, a ti en lo personal, a Georgina y a todo el equipo de Humanitas Trascendi por la gran labor que hacen y por la invitación también a platicar sobre el pro bono y sobre especial lo que yo hago. Pues con mucho gusto platicarte de mis orígenes. Yo soy, soy mexicana, nací en el Distrito Federal, un poco por accidente porque mis padres son del estado de Guerrero. Mi papá es doctor, mi mamá es decoradora y pues vivimos mucho tiempo en Acapulco y entrada la niñez mediana más o menos, residimos en la Ciudad de México también por una segunda especialidad de mi papá y luego tuve oportunidad de regresar a Acapulco a vivir con él y esta pasión que él tiene también de ayudar a la gente como doctor. Habían jornadas médicas los fines de semana, entonces un grupo de doctores, entre ellos mucha familia que también es de doctores, subíamos porque también nos acompañaba a la Sierra de Guerrero a dar consulta médica gratuita. Y bueno, pues decidí estudiar Derecho, me encanta el Derecho, también me llamaba la atención la medicina, pero siempre tuve desde mis papás, esta semilla de ayudar y de estar en contacto con mexicanos, con guerrerenses de la Sierra de Guerrero, que viven en una pobreza pues realmente extrema. Guerrero es de uno de los estados que sufre más pobreza en nuestro país y este acercamiento y ver esta necesidad real de estas comunidades en donde pues no llega nadie, no llega nadie y nadie se les tiene una mano. Entonces, pues ahí es en donde me desarrollo con esta familia también muy altruista, con mis padres que son siempre también muy entregados a dar y a tender la mano. Y pues tuve la oportunidad de crecer en ese ambiente y siempre tuve esta inquietud, a pesar de que la vida como abogada me llevó a caminos corporativos muy glamurosos en empresas transnacionales y nacionales muy importantes. Siempre tuve esta cosquilla de hacer algo social. Y bueno, pues ahí es en donde se empieza como a desarrollar esta parte de cómo desde el derecho, cómo puedes aportar tu conocimiento y tu expertise a la sociedad a quien más lo necesita. ¿Por qué el derecho? ¿Quién influyó en ti o qué influyó en ti
para que decidieras abocarte ahí? Porque todo indicaba que el camino directo era la medicina. Totalmente, es una gran pregunta porque de hecho estudiaría dos, ¿no? Porque yo iba de directo a medicina. Mi hermana mayor estudió Derecho y yo la veía, ¿no? Padrísimo con sus trajes sastres y trabajaba en una notaría y entonces me proyectaba en ella. Y me di cuenta que la medicina realmente no era algo que me apasionaba, a pesar de pues, haber estado en contacto, ¿no? Yo entraba a cirugías con mi papá desde muy chiquita y bueno, él siempre trató de inculcarme esta pasión por la medicina, pero me di cuenta a los 18 años que no era realmente lo que me gustaba. Pero tenía que estudiar algo, entonces estaba como en una variedad de carreras y pues tenía ya que elegir, ¿no? Entonces fue un poquito como, híjole, pues ¿por cuál me voy? Ya hoy me tengo que inscribir, ¿a qué? ¿A cuál? Y pues Derecho. Y no me arrepiento, y bueno, también como sabes, somos de una generación en donde sabías que no hay como esta volatilidad hoy en día de que hoy escojo una carrera, mañana otra. Sabía que si había escogido algo tenía que sacarlo adelante, sabía que tenía que estudiar, y entonces, y te voy a decir, no me arrepiento. Siempre dije, en algún momento voy a estudiar medicina, claro que después pues el camino te va llevando, ya estás ahí, ya te formaste. Como abogado tenemos la oportunidad de pasantear o de ser pasante desde los primeros semestres de la carrera, y eso hice, ¿no? Entonces me empecé a involucrar en el trabajo paralelamente a los estudios y me encantó el derecho, me encanta, me apasiona y además que ves siempre un área de oportunidad de apoyo real, ¿no? O sea, el tema del acceso a la justicia en nuestro país es una tarea pendiente enorme y que no solamente es tarea del gobierno, creo que es tarea de todos, y el acceso a la justicia está ligado con este poder económico que no todos los mexicanos tenemos y que hay una gran necesidad, ¿no? El sistema jurídico mexicano tiene grandes áreas de oportunidad y pues no hay abogados para todos, entonces pues ¿por qué no? Los que tenemos la posibilidad de dar nuestro tiempo, nuestra expertise, pues darlo en beneficio de la sociedad. A mí me llama mucho la atención porque todo el mundo hablamos de que tenemos que tener un doctor de cabecera. Pero de igual forma tendríamos que tener un licenciado en Derecho, un abogado de cabecera. Y realmente la gente está muy aislada de esta visión. Como que lo ocupamos solamente que verdaderamente sea necesario. De lo contrario, ni nos involucramos con el derecho, mucho menos con un profesionista en la materia. ¿Por qué esta dejadez? Sí, creo que tocas un tema importantísimo y es el tema de la legalidad, y la cultura de la legalidad en nuestro país es muy baja, es sumamente baja. En estos 20 años que tuve oportunidad de trabajar como abogado corporativo, se acercaban a mí pues, miembros de las empresas, porque estuve como abogado interno de empresa, a hacerme consultas jurídicas constantes. Y ahí me di cuenta de la gran deficiencia del conocimiento legal que tenemos los mexicanos. Se generan leyendas legales urbanas, así le llamo yo, en donde ni siquiera son reales, no conocemos realmente el derecho, no conocemos nuestros derechos, los mexicanos, y se lo dejamos, como bien dices, pues cuando ya tenemos la papa caliente en las manos, porque decimos, no, yo no he hecho ningún delito, no he cometido ningún crimen, yo no necesito un abogado. Y entonces hacemos negocios, emprendemos situaciones sin la asesoría legal, sin conocimiento jurídico de la normatividad en la que vamos a incursionar, y eso genera, obviamente, ese desconocimiento genera el incursionar en temas pues no ilegales, pero a lo mejor no dentro del marco jurídico, y nos trae muchos problemas. En lo que vayamos a hacer, ¿no? Porque te puedo decir desde una licencia del taxi, el empezar a vender tamales porque abro el garage de mi casa y empiezo a vender, o porque voy a hacer un salón de belleza. Tenemos mucha inventiva los mexicanos, pero no conocemos la normatividad y nos aventamos muchas veces, qué bueno que nos aventemos, sin el conocimiento y sin la asesoría legal adecuada. Y eso nos genera muchísimos problemas legales en todos los ámbitos, que te puedo decir, desde temas familiares, de sucesiones, de inmobiliarios, pues genera muchos problemas por la falta de conocimiento de nuestros derechos y del derecho en general en el país. Permíteme citarte, tú has dicho en alguna ocasión que el conocimiento del derecho, el conocimiento de las leyes, recorta no solo la incapacidad de un tema, sino que también nos vuelve una democracia mucho más desarrollada. Nos vuelve como una persona
que tiene la oportunidad de accesar a un futuro más promisorio. ¿Nos puedes explicar un poco esto? Totalmente, la visión que yo tengo de la participación ciudadana, conociendo los derechos, sus derechos humanos, pero los derechos de la ciudadanía, el ejercicio de esa participación ciudadana hace a un país democrático y nos hace ser, ¿no? Conociendo esos derechos, nos hace ser exigentes a las autoridades de esos derechos. Entonces, en la medida en la que incrementemos el ejercicio de esta legalidad, empezando desde casa, ¿no? Con esta cultura cívica de hacer lo correcto y de participar e involucrarnos en la vida política del país, nos va a hacer un mejor país, por supuesto. Porque nos estamos involucrando, porque estamos conociendo y porque podemos exigir a nuestros diputados, pero a nuestros senadores, a nuestros representantes, el que cumplan, ¿no? y que hagan efectivo a lo que tenemos derecho. Ivette, permíteme regresar un poco en el tiempo, a cuando estabas estudiando. Sí. Tú te dedicaste al derecho corporativo, que a lo mejor a la vista de alguien que, repito, estamos partiendo de a lo mejor de una instancia en la que no somos expertos, ninguno, lo hemos dejado de lado. Pero hay otras áreas del derecho que son, a lo mejor por lo conocidas, mucho más atractivas a los ojos de alguien que no practica el derecho, como es el derecho penal, a lo mejor el derecho civil, a lo mejor el derecho hacia los niños, a los jóvenes. ¿Por qué te especializaste en esto? Que ahora sé que es maravilloso, es un mundo increíble. Pero ¿por qué te dedicaste al derecho corporativo? Fíjate que las oportunidades yo creo que a todos se nos van abriendo en el camino. Durante este ejercicio de pasante, durante el tiempo que estuve estudiando, tuve oportunidad de trabajar en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en aquel entonces de la Ciudad de México, en el área de atención a víctimas. Ahí estuve más o menos como 3 años y tuve este contacto justamente con las víctimas, ¿no? Era una subprocuraduría de atención a víctimas y derechos humanos. Maravillosa, muy fuerte lo que se ve ahí, porque pues atendemos directamente a víctimas. Se conformaba por distintos, inclusive, centros de atención a víctimas, pero a menores de edad, a mujeres en situación de violencia. Y bueno, terminando la carrera, tuve la oportunidad de irme un año a hacer un certificado a Canadá, y cuando regresé, un poco después de esta intensidad de haber trabajado en esa subsecretaría y de estar en contacto con las víctimas, pues estuve buscando en las bolsas de trabajo en la universidad donde estudié, y había esta posición en una empresa transnacional que se llama Becton Dickinson, y apliqué y me quedé, y dije, qué padre, porque pues ganas mucho más, ¿no? Tienes esta posibilidad de aprender, de formar parte de un equipo, de una empresa, y ahí empecé mi vida corporativa. Y después, bueno, pues me moví a otra empresa mexicana que estaba a punto de hacer una emisión en la bolsa, y tenía yo muchas ganas de aprender esto. Y muy padre, ¿no? Porque pues ahí vas creciendo, me casé, tuve mis hijos, y las empresas tienen esta oportunidad de estas prestaciones legales, y sobre todo para mujeres en posiciones directivas, pues estuvo muy bien. Pero pues vas avanzando en ese camino, en esa oportunidad que te da la vida profesional, pero siempre tenía esta visión de hacer algo social. Y yo conocí la palabra pro bono en esta empresa transnacional que trabajé, porque en Estados Unidos pues es obligatorio ser pro bono, y yo reportaba al Grupo Legal de Estados Unidos y me decían, oye, pues tú también tienes que hacer algo pro bono. Aquí nadie había escuchado la palabra, y yo trataba de hacer algo, y me costó mucho trabajo hacerlo, y empecé pues con algunos pininos, ¿no? Pero siempre tuve como esa cosquilla de decir, no, pues es que algo social, pero también algo social. El tercer sector en México está muy castigado en temas económicos. Hoy en día yo te puedo decir que di este paso con la gran fortuna y la posibilidad del apoyo familiar que tengo, para no tener, ¿no? O sea, para que el tema económico está resuelto hoy en día en mi hogar, gracias a Dios, y con eso yo tengo la oportunidad de brindar todo mi tiempo y mi capacidad y mi experiencia a este proyecto social. Hagamos una pausa, porque para mucha gente, así como no conoce el derecho, tampoco está muy familiarizado con el término pro bono. Yo quisiera que nos pudieras explicar un poco qué es pro bono, claro, para que pudiéramos entender todos y estuviéramos en la misma sintonía. Por supuesto. Pro bono viene del vocablo latín
por el bien público y significa los servicios profesionales en beneficio de la sociedad. Y cuando hablo de servicios profesionales, no solamente son los legales. Puede haber pro bono en cualquier materia profesional, en la arquitectura, en la sociología, en las finanzas, en cualquier área. Lo que sí es una realidad es que el pro bono legal es el más profesionalizado por la tendencia de estos países anglosajones con el common law, en donde es una obligatoriedad hacer determinadas horas de trabajo pro bono o en servicio en favor de la sociedad, en favor de quien más lo necesita. Y entonces, gracias a ese avance de estos países, como Estados Unidos e Inglaterra específicamente, es que otros países hemos adoptado también este vocablo y esta práctica que, como te repito, en el área legal está mucho más organizada que en otros, ¿no? Porque seguramente conocerás doctores que ayudan de forma gratuita, arquitectos que también ayudan de forma gratuita. Eso es pro bono. Y de forma profesionalizada o institucionalizada, como es en Centro Mexicano Pro Bono, pues tienes criterios claros de a quién ayudas, cómo lo ayudas, la seriedad de quien da ese servicio, de hacerlo con un estándar ético y con la misma calidad que un servicio pagado. Sí. Yo me parece recordar, y no el nombre, a lo mejor tú me puedes ayudar con esto, pero había un abogado, creo que allá por el siglo XIX, que se dedicó enteramente a ayudar a la gente. Toda la profesión la hizo ayudando a la gente. Murió en la pobreza, lamentablemente. Pero a eso se dedicaba. Creo que hay una figura de cera por ahí de él, y es como un ícono para algunas personas, ¿no? Y creo que debería serlo para todos. Sí. Pero estos esfuerzos en nuestro país, lamentablemente, son, como bien lo dices, personales. La ley en México no lo estipula, no lo obliga a los bufetes. No lo obliga, y tampoco obliga, por ejemplo, la colegiación obligatoria, que en los casos de Estados Unidos y de Inglaterra va ligado el pro bono con esta colegiación obligatoria. Es decir, en Estados Unidos, para poder ejercer tienes que formar parte de un colegio. Están los colegios, está la ABA, que es la American Bar Association, y de ahí hay una barra de abogados por estado, que tienen que pasar un examen para ser abogado, tienen que cumplir ciertas horas de trabajo pro bono, que normalmente son 50, dependiendo cada estado, pero el estándar son 50, y que tienen que cumplir con un código de ética. En México ya ha habido grandes esfuerzos importantes para hacer por lo menos la profesión legal con colegiación obligatoria, o sea, que los abogados formen parte de un colegio y que cumplan con estos requisitos, ¿no? La ética, capacitación continua, o presentar los exámenes y hacer trabajo pro bono. Pero no hay una obligatoriedad hoy en día para los abogados ni para ninguna profesión para hacer trabajo legal pro bono. Está el servicio social que, si bien está regulado en una ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, no podemos equipararlo al trabajo legal pro bono, porque además no está ni siquiera bien estructurado el servicio social en esta ley. Entonces, pues difícilmente podemos equipararlo, y tampoco hay esta obligatoriedad de ley. Yo lo que sí creo es que es una responsabilidad de la profesión, de todas las profesiones, y en especial de la profesión legal, porque tenemos una especie de monopolio con nuestra cédula profesional de ser peritos en derecho, de dar asesoría legal, de conocer el derecho y de llevar asuntos o representación legal en juicios. Entonces, ante esta, por así decirlo, monopolio, pues tenemos esta responsabilidad social que recae en nosotros de ayudar, ¿no?, a la sociedad en general, que pueden ser individuos, pueden ser organizaciones de la sociedad civil que ayudan a su vez a estos individuos de grupos vulnerables y otros actores beneficiarios del trabajo pro bono. Ivette, tú trabajaste por 20 años como abogada de empresas y con mucho éxito, porque tenías contratos a por mayor y muy destacada en tu labor, según me he enterado. ¿Cuál fue el punto de quiebre para que decidieras dejar a un lado esa vida de éxito, de a lo mejor bonomía, a lo mejor hasta cierto punto bluff que se puede vivir en ese ambiente, y decides volver hacia quien más lo necesita y formar esta asociación civil? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Que el punto de quiebre fue, te puedo decir que fueron como varios que se conjuntaron. Uno, que estaba
llegando pues a una edad, estaba llegando a los 40 años, donde todavía tienes fuerza, tienes mucho empuje para hacer las cosas. Esta responsabilidad social de la que hablo, que me estaba un poco carcomiendo, diciendo, híjole, está muy padre lo que estoy haciendo, estoy ganando muy bien, pero no tengo esa satisfacción, y que también fue una de las decisiones al final por las que estudié Derecho, ¿no? De que tienes, y que yo creo que te puedo decir que todos los abogados tenemos como esta vena social, que cuando decides estudiar Derecho es por un tema de justicia. Y ver la situación real de nuestro país, que cada vez ¿no? ves más estas necesidades, y que desde el punto de vista legal, como te decía, este acceso a la justicia cada vez es más limitado. Carlos, si tú y yo tenemos un tema legal que tenemos que asumir, nos va a costar trabajo y nos va a costar mucho dinero, pero posiblemente lo logremos con trabajo y con mucho esfuerzo y con mucho dinero. Imagínate el resto de los mexicanos cuando tenemos niveles de pobreza altísimos. ¿Qué oportunidad de justicia hay para estas poblaciones tan vulnerables, poblaciones que tenemos pues un porcentaje del 10 y es el 11 más o menos, y el 11% de pobreza extrema en nuestro país? ¿Cuántos millones de mexicanos están en esa pobreza extrema y que no tienen oportunidad de acceder a la justicia y que sufren injusticias todos los días? Entonces, esto es, ¿no?, esta apertura de visión, de conciencia de lo que pasa en nuestro país, con la posibilidad y las ganas y la voluntad que yo tenía de hacer algo social y decir, bueno, pues ya estoy en los 40 años, es el momento de hacerlo, porque pues a lo mejor a los 50, 60 también los puedo hacer, pero no voy a tener la misma energía y el mismo ánimo y el mismo impulso. Entonces, en ese momento, ¿no?, que fue una decisión también familiar, dije, pues adelante, vamos a hacer este paso de lo corporativo y privado pues a un tema eminentemente social. Yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la Defensoría de Oficio, que eso sí está establecida en la propia Constitución, y el trabajo pro bono que ustedes realizan? Yo sé que hay muy buenos defensores de oficio, lamentablemente no son todos, tengo que decirlo abiertamente. ¿Cuál es la diferencia con ustedes? Pues que la Defensoría de Oficio, bueno, los mexicanos supuestamente tenemos derecho a una justicia rápida, pronta, expedita, ¿no? Eficiente. Y los defensores de oficio pues no dejan de ser empleados del Estado, son pagados por el Estado. Coincido contigo que hay defensores extraordinarios. No puedo hablar de defensores de oficio malos, yo creo que es más bien la carga de trabajo. Entonces tenemos defensores de oficio que tienen una carga impresionante, de a veces llevar 500, 600, 800, he escuchado a veces hasta de 1000 asuntos al mismo tiempo. ¿Qué abogado tiene la capacidad de llevar asuntos de forma eficiente si tiene tal volumen de trabajo? Y por otro lado tienes el pro bono, que son abogados de cualquier profesión que no necesariamente van a litigar, o que sí pueden tomar asuntos en litigio, pero que lo están haciendo de forma privada, pero sin retribución económica, porque lo están haciendo en beneficio de alguien que no tiene el recurso para pagarlo. Entonces, en cuanto a, por así decirlo, calidad de trabajo, pues puedes encontrar uno muy bueno, ¿no?, un excelente abogado de oficio. En cuanto a calidad de trabajo de un abogado pro bono, también vas a encontrar muy buenos y que pueden tener el tiempo, el espacio y la capacidad de atender de mejor forma el asunto por la cantidad de asuntos menor que pueda llevar y porque, bueno, toma a lo mejor algunos asuntos pro bono, pero no lleva toda esa carga gratuita, sino que lo compensa con su profesión pagada con algunos asuntos pro bono, ¿no? Entonces le puede dar como ese foco. Pero además creo que es muy importante porque para trabajar en esta asociación civil que presides, pues no entra cualquier abogado. Ustedes solicitan ciertos requisitos y tienen que tener una expertise probada. Así es. Y tienen que demostrar que tienen la voluntad de ayudar, ¿no es así? Es totalmente correcto. Entonces, hemos encontrado, la verdad, muchísima voluntad de abogados, de despachos que se suman en conjunto, ¿no? Se suman todas las áreas de expertise de los despachos, se suman con nosotros. Y lo que nosotros hacemos es, dentro de ese filtrado también de despachos, firmamos acuerdos en donde ellos se comprometen a dar cierta calidad, bueno, a dar la mejor calidad, eficiencia y prontitud a los asuntos. Y trabajamos hoy en día con 30 firmas. Y todas las firmas son de primer nivel. Te puedo decir, todas son despachos de primer nivel, tanto mexicanos como internacionales, que tienen práctica en nuestro país. Y sigue creciendo, ¿no? Hay cada vez más voluntad de hacer pro bono, de tener esta conciencia o visión de la que te platicaba que yo tuve, decir, oye, bueno, pues
si tengo esta capacidad, ¿por qué no hacer algo en beneficio de alguien, ¿no? O sea, una persona, un individuo de un grupo vulnerable de la población o una comunidad, adoptar una organización de la sociedad civil, ayudar a un microemprendedor para que salga justo de esa vulnerabilidad o impulsando proyectos de emprendimiento social que va a generar, ¿no?, un cambio social o ecológico en nuestro país. A lo mejor quienes nos están viendo se preguntan, bueno, ¿y cómo puedo acceder yo a esos servicios? ¿Qué requisitos se hacen? ¿Cómo elabora usted ese padrón de quién tiene derecho a accesar a ese servicio? Sí, Carlos, como beneficiarios de trabajo pro bono, bueno, tenemos nuestra página abierta, todas las solicitudes las recibimos vía nuestra página de internet, que es www.probono.mx, y los criterios son muy claros. Para individuos, ayudamos a todos los individuos que estén en una circunstancia de vulnerabilidad, que puede ser desde económica, ¿no? Atendemos a personas que tienen ingresos de hasta 10,000 pesos mensuales, o que estén en una situación de vulnerabilidad. A lo mejor ganan un poco más, pero tienen una vulnerabilidad muy seria, como alguna incapacidad, migrantes, mujeres en situación de violencia, menores de edad, adultos mayores. Entonces ya tienen una pues vulnerabilidad seria y que además también pues va ligada con la parte económica. A organizaciones de la sociedad civil hacemos un filtrado simplemente para saber que las organizaciones son organizaciones serias, que trabajan, que tienen un impacto real hacia estos mismos grupos vulnerables de la sociedad, y con criterios como, bueno, pues ver que fiscalmente estén en regla, que tengan este impacto real, que tengan oficinas serias, que tengan un adecuado seguimiento de a quién están impactando, cuánto es el volumen, ¿no? Si atienden a menores de edad, a cuántas personas atienden. Entonces, tenemos como criterios muy específicos para cada grupo de beneficiarios para poderlos atender. Pero en general, a las personas, a los individuos, atendemos a cualquiera que tenga una situación específica de vulnerabilidad. ¿En qué materias? Los atendemos en todas las materias, excepto, desafortunadamente, la materia penal. La materia penal es un tema en México, que nuestro sistema jurídico penal es sumamente corrupto. Entonces, desafortunadamente no atendemos, pero tenemos alianzas con colegios de abogados en donde los asuntos en materia penal se los filtramos y se los pasamos directamente a ellos. Es decir, en nuestra red no hay abogados penalistas, pero sí con nuestros colegios de abogados que trabajamos, que es el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, con ellos filtramos estos asuntos penales para que los puedan tomar ellos. ¿Y también sin costo alguno? Sin costo, claro. Es igual, pro bono es sin retribución económica, sin expectativa de la misma, ¿no? Porque también muchas veces se entiende que el pro bono no te cobro nada ahorita, pero cuando gane el asunto. No, aquí es sin retribución y sin expectativa de retribución. Es decir, no, simplemente por atender la situación de vulnerabilidad de la persona o del beneficiario, lo estamos haciendo de forma gratuita. Ahora bien, ustedes están en la Ciudad de México. Sí. También en otras ciudades del interior del país, ¿se cuenta con este apoyo? Totalmente. A pesar de que estamos en la Ciudad de México, atendemos en toda la República. ¿Por qué? Por esta red de aliados que tenemos de abogados y de los colegios, entonces atendemos a través de todo el país. Ahora, muchas veces las asesorías pues, pueden ser remotas, y esta pandemia nos ha enseñado justamente que podemos trabajar virtualmente independientemente de donde se encuentra, excepto en litigio. En litigio pues sí tenemos que tener un abogado fijo en la jurisdicción que corresponde para llevar la representación legal. Yo sé que todo proceso tiene una secrecía y por ello no se puede hablar de esto. Pero, ¿habría algún caso, en términos generales, que nos pudieras platicar para ilustrarnos cómo ustedes han ayudado a estas personas y el resultado del mismo? Sí, claro que sí. Tenemos muchos casos de éxito, tanto de litigio estratégico como de litigio individual, ¿no? Me gustaría darte como las dos perspectivas. Una de ellas es un individuo, ¿no? Tenemos a un señor de 92 años que fue atropellado por una camioneta de repartición. El señor vivía de vender pepitas fuera de las escuelas de primaria en una colonia. Obviamente al ser atropellado pues ya no tuvo la capacidad de volver a caminar de forma autónoma, sino que tiene que usar una andadera. Entonces, sí, por supuesto, el seguro de esta camioneta pagó los gastos de la cirugía inmediata del señor. Sin embargo, no quiso pagar ni los medicamentos posteriores. Pues, imagínate un señor de 92 años, pues con una cadera fracturada,
pues tiene secuelas ya de por vida, ¿no? Y con la andadera. Entonces, bueno, pues iniciamos el litigio. De hecho, de este despacho, ¿no? BGG llevó el litigio en contra de la aseguradora y del dueño de la empresa de repartición, justamente para lograr además una indemnización, porque el señor ya no puede trabajar. Claro. Y tiene un hijo también adulto mayor que también tiene problemas de salud, entonces no pueden, y quieren cuidar al otro, ¿no? Entonces no pueden trabajar vendiendo pepitas, que es a lo que se dedicaban, y entonces no tienen ningún ingreso para poder subsistir. Entonces, estas indemnizaciones por el daño que es de la afectación de su salud y de la incapacidad que se le generó, pues obviamente tuvo que haber un litigio en contra de estas personas para poder obtener las indemnizaciones para que el señor tenga, pues, calidad de vida el tiempo que siga con nosotros. Ese es uno de los casos. Es uno de los casos, un caso individual, ¿no? Que no, como te repito, pues no es penal, ¿no? Se llevó en la vía civil y bueno, pues tuvo sus resultados exitosos. Otro caso que te puedo decir es un litigio estratégico, una organización de la sociedad civil que se dedica a apoyar, se llama Redes, se dedica a apoyar la comunicación en comunidades indígenas. Hubo reformas importantes en telecomunicaciones, en donde hay concesiones para la explotación de la telefonía celular y el radio comunitario. Y entonces, pues hay una comunidad indígena que solicita la explotación de un ancho de banda para comunicación en radio, y el Instituto de Telecomunicaciones pues se dice, sí, claro que sí te la doy, pero pues tienes que pagar 2 millones de pesos para poder hacer uso de ella. Entonces, como una comunidad, ¿no? Si además la reforma tenía la intención de que hubiera estas concesiones comunitarias para apoyar en la comunicación en estas comunidades alejadas, pues como, ¿de dónde van a sacar una comunidad indígena 2 millones de pesos para explotar la concesión? Y realmente la explotación es tener comunicación entre varias comunidades en una sierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se hizo el litigio para lograr que este tipo de concesiones a comunidades indígenas pues justamente no tuvieran el pago de ningún derecho, que tienen derecho a explotarlas, que paguen los que tienen, pero si ellos no tienen, pues que puedan explotar. Además, el ancho de banda está ahí, está todo el tiempo. Entonces, que no hay un agravio al gobierno, ni al instituto, ni a nadie el que pueda explotarse para que estas comunidades se puedan comunicar por radio. Y eso lo consiguieron. Eso lo conseguimos a través de, en este caso, el despacho que intervino fue Hogan Lovells, pues, con un resultado muy exitoso. Es decir, ustedes lo tramitan, los casos llegan y los tramitan hacia los diversos despachos. Hacia los despachos. Pero tienen supervisión ustedes permanente sobre el caso. Constantemente. Nosotros damos seguimiento de todos los asuntos a los despachos remitidos y tenemos reuniones con ellos, a veces mensual, bimestral o trimestral, para saber cómo van avanzando y qué se está haciendo en cada uno de los asuntos que encomendamos a ellos. ¿Qué proyecto a futuro tienen? Tenemos muchísimos proyectos. Uno muy específico es un tema de mujeres en situación de violencia. Estamos generando con otras organizaciones una red nacional de atención para evitar la violencia de género, y que es un tema importantísimo, que está tan naturalizado en nuestro país, que se vive constante, en donde lo que buscamos es que las organizaciones que atienden a estas mujeres tengan el apoyo pro bono de despachos o de abogados, bien capacitados en el tema, pero además capacitados con perspectiva de género. Muchas veces los abogados tendemos a revictimizar a las víctimas mujeres en situación de violencia con las preguntas que les hacemos, con el trato que les damos, y entonces estamos generando estos manuales y esta capacitación para que el abogado que esté dispuesto a ayudar y a incidir en este tema de atención a mujeres en situación de violencia lo haga con todas las herramientas psicológicas y legales para poder dar una atención adecuada. ¿Están buscando ustedes que esta modalidad del pro bono sea obligatoria por la ley en México? No realmente. Los colegios de abogados sí han unido esfuerzos para el tema de la colegiación que te platicaba, ¿no? Que platicaba esta colegiación obligatoria, y ahí vendrá el pro bono. Nosotros realmente lo que hacemos, y yo te podría decir en lo personal, en lo particular, lo que busco es incentivar, inspirar a abogados a que de forma voluntaria incidan en esto. Yo te voy a decir que una vez que haces trabajo pro bono y que te dan las gracias quien recibe el servicio legal pro bono, se vuelve adictivo, porque es realmente como la razón de ser
¿no? Regresas al origen de por qué estudiaste Derecho y te da una satisfacción, ¿no? Enorme el hacer trabajo pro bono, sin importar de que no te pagaron, ¿no? El gracias, el haberle cambiado la vida a una persona, a una familia, a una comunidad, a una organización, a un grupo de personas, creo que te deja mucho más que un honorario sustancioso en un asunto. Tú y tu familia deben de ser muy contentos, deben estar muy felices permanentemente. Te quiero hacer una última pregunta. Nosotros en este programa, el objetivo es precisamente mostrar estos ejemplos de vida, que creo que nos inspiran a todos quienes los vemos. Y solemos tener una palabra que la planteamos y queremos que nos digan precisamente lo que para ustedes significa. Para ti, ¿qué significa trascender? Una palabra fuerte, pero para mí trascender significa pues, dejar una huella, hacer una ola, y para mí trascender es con haber inspirado a 1, a 2, a 3 abogados, para mí yo ya logré esa trascendencia. Y lo sigo haciendo, ¿no? Y sigo año con año, cuando se suman más despachos, cuando se suman más abogados, cuando el centro toma la fuerza que toma, cuando logramos asuntos importantes, para mí eso, yo te podría decir, es trascender. No la estoy buscando, la trascendencia, pero me parece que ahí está, el inspirar, el dejar esa gota de bondad, de ayuda, y creo que como seres humanos todos deberíamos de trascender de esa forma, ¿no? ¿Algo que quieras agregar, Iván? No, pues realmente agradecer muchísimo la plática, el platicar con ustedes, el permitir también contar como esta historia que hay detrás del Centro Mexicano Pro Bono y del Pro Bono en nuestro país, y pues que ojalá que siga creciendo, ¿no? Porque en la medida, imagínense si tuviéramos a la mitad de los abogados en nuestro país, que por ahí veía en un observatorio que somos más de 6,000, más de 600,000 abogados. Entonces, imagínate que la mitad hicieran trabajo legal pro bono. Claro, de ahí hay muchos de muchas calidades, ¿no? Pero ojalá que, y algunos abogados no son muy éticos, pero con la mitad que hiciéramos pro bono y tomáramos 1 o 2 asuntos al año, le estaríamos dando la vuelta completamente a este acceso a la justicia que tenemos que buscar en nuestro país. Y la gente creería más en la propia administración de justicia. Así es. Ivette, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Carlos. Pues aquí tiene usted un trabajo de pro bono que en lo personal, ojalá y todos pudiéramos hacerlo en cada una de nuestras especialidades que llevamos a cabo en la vida. Profesionistas y no profesionistas. Siempre hay algo que podemos dar. Ese es el trabajo pro bono. En bienestar de alguien sin buscar una retribución forzosamente. Aquí tiene un ejemplo. En leyes ya es una realidad en México y no solo series de televisión. Lo vemos en la vida real. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Trascendi. Nos vemos en la próxima emisión.